Hola neuronas verdes, ¿qué tal habéis empezado el 2021? Esperamos y confiamos que bien. Aquí en Sinapsis Ambiental seguimos trabajando con nuevas sorpresas. Estad atentos porque este año vienen vídeos muy atractivos y sobre todo muy útiles. Acabamos de llegar a los 5.000 suscriptores, pero queremos muchos más. Con lo que no olvides de dar al botón de suscribirte y de darle al me gusta y comentar, que nos ayuda mucho. Bueno, vamos al lío. En el CEDREA consideramos el cuento una herramienta muy buena para transmitir ideas, para transmitir conceptos, para hacer pensar, para reflexionar, para despertar el espíritu crítico y sobre todo también para invitar a la acción. De hecho, el último curso del plan formativo del CEDREA, que en 2020 fue precisamente un curso sobre cuentos de cambio climático dirigido a profes. Lo titulamos Cuentos for Future. Érase una vez el cambio climático. Y hoy vamos a hablar de un libro de cuentos de reciente publicación titulado Los secretos de los cuentos clásicos. Y lo haremos con su autora y con su ilustradora. Así que vamos a dar la bienvenida ya a Míriam Leirós y a Paloma Corral. Míriam Leirós, autora del cuento, docente de primaria y representante además de Teachers for Future. Buenas, Míriam, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Y tenemos también a Paloma Corral, que es ilustradora y profesora de ilustración en el IED de Madrid, el Instituto Europeo de Diseño. Paloma, buenas. Hola, buenos días. Bueno, antes de entrar en materia, a mí me gustaría que nos explicarais un poco cuál es el origen de la obra, ¿no? ¿Cuál es la chispa, lo que hizo que os animarais a llevar a cabo el proyecto? Bueno, en realidad la idea salió de una improvisación en el aula, que mientras yo estaba dando clase, un día de Halloween, o que en Galicia decimos Samaín, en el que iba disfrazada de bruja, ¿no? Y en vez de contar el típico cuento clásico de Blancanieves, pues le di una vuelta y empecé a improvisar. Y mi compañera me grabó. A partir de ahí, Rafa Ruiz, que es un periodista medioambiental y director del Asombrario, me propuso inventar algunos de estos cuentos y darle la vuelta como había hecho con el primero. Así que una vez que empezó a cuajar la idea, tras la improvisación, me puse a ello. La verdad que fue muy fácil, fluyeron muy bien y cuando dimos con Paloma Corral, Moma como nombre artístico, pues le transmitimos la idea y encajó perfectamente el tipo de diseño y de dibujo de ilustración que ella hace con el argumento que yo presentaba. Ajá. Estupendo. ¿Y tú, Paloma? Sí, bueno, para mí la propuesta surgió porque Rafa tiene también una galería en Madrid donde todas las navidades organizan una exposición para vender obra de distintos artistas. Entonces estaba justo exponiendo yo y Rafa vio una de las cosas que estaba exponiendo y bueno, le gustó mucho, como que vio como que encajaba súper bien con el texto de Míriam. Y nada, me propuso ilustrarlo, me leí los textos y la verdad es que sí, que tiene muy buen ojo Rafa, porque no hago siempre exactamente lo mismo, o sea, intento adaptar un poco el estilo gráfico al texto en cuanto a técnica y tal, y justo eso que había elegido Rafa como que encajaba muy bien con los textos de Míriam, o sea que... Ajá. Por ahí fue. Estupendo. Bueno, la verdad es que los cuentos clásicos siempre son una referencia para un montón de publicaciones, no ha habido versiones de todo tipo, pero bueno, la verdad es que con la cantidad de versiones que ha habido, con la cantidad de ideas que hay sobre los cuentos clásicos, ¿por qué es necesario tomarlos como referencia? ¿O por qué una vez más es necesario tomarlos de referencia, ¿no? ¿Qué más se puede decir de Blancanieves, de los tres cerditos, de Caperucita Roja, por ejemplo? Bueno, los cuentos clásicos están muy bien si se contextualizan en su época, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de que han perpetuado un montón de estereotipos. Ahí los estereotipos de género se han ido perpetuando a lo largo de la historia y quizá hay que reinventarlos. Y como es algo de lo que todos, incluso como docentes o como parte o como en la familia se suele tirar, se suele contar, se siguen contando los cuentos clásicos, pues me pareció que además daba mucho juego para hablar de temáticas actuales, usando la estrategia del humor y que además permitiría, pues eso, ver problemas que hay en la actualidad, ¿no? No quiero hacer spoiler, pero por ejemplo, los tres cerditos que hacen su casa un lugar inadecuado, ¿no? Porque lo construyen sin respetar la línea de costas y casi encima de la playa. Pues fíjate, cuando la playa es una cosa, un elemento que la mayoría del alumnado ve como el lugar en donde ponen su toalla y su sombrilla o donde van a jugar en verano. Y no se dan cuenta que es
pues un accidente geográfico más como un golfo o una península o una isla y que es espacio público y que tenemos la suerte además en España de que las playas sean públicas, ¿no? Entonces, a raíz de este cuento se pueden tomar muchísimas temáticas como eso, la recuperación del espacio público, el respeto por los espacios naturales como las playas, que es un lugar de todos y para todos, el que es importante respetar estas leyes, pues precisamente para que tengamos esos espacios públicos cuidados. Entonces, es simplemente dar una vuelta de tuerca a los cuentos clásicos en el aspecto que más nos interesa para tomar estas temáticas ambientales y educativas de otra forma, con mucho humor, pero que nos dé juego para hablar de estas problemáticas, ¿no? Ahora que cuentas eso, bueno, yo también es que soy muy cuentista, me encanta contar cuentos, escribirlos y también contarlos mucho. Y en relación con los niños pequeños, un problema que hay con los cuentos clásicos, ¿no? Que no sé si igual te ha pasado a ti también como docente, que también contadora de cuentos, que es un arma de doble filo utilizar estos clásicos del imaginario colectivo, ¿no? Porque sobre todo los peques, cuando les cuentas un cuento que ellos conocen, tienen la referencia en la cabeza, pero que no se ajusta a lo que ellos conocen del cuento, incluso hasta se enfadan. No, que esto que no acaba así, que es otra cosa. Con lo cual también es una herramienta para darles la vuelta, empezar a despertar el espíritu crítico también, este tipo de adaptaciones a los cuentos, ¿no? No sé si compartes un poco esta visión. La comparto plenamente y además una característica de estos cuentos clásicos del libro, ¿no? De los secretos, es que le damos voz a los otros personajes, es decir, no habla el narrador de siempre, sino que se le da la voz a los malos, a los que tradicionalmente han sido los malos. Y esto también da muchísimo juego en el debate en el aula, ¿no? Porque todas las historias tienen como mínimo 2 versiones. Entonces, ¿qué pasaría si la historia la cuenta el lobo? ¿Qué pasaría si la cuenta una de las hermanastras? O la madrastra, por ejemplo, perpetuado también el estereotipo de que todas las madrastras son malas. Esto un poco viene de los cuentos clásicos, otra parte viene de Disney, pero que se perpetúan un montón de estereotipos que luego está fenomenal enfocarlos desde otro punto de vista, precisamente para conocer otras visiones y también pues para dar ese juego del espíritu crítico y de cuestionarse cosas y de utilizar el debate en el aula. Muy bien. Paloma, y en relación con la ilustración, que en un cuento lo que es el fondo de la historia es muy importante, pero sobre todo en un cuento es importantísimo también qué es lo que cómo se representa, cómo se da imagen, ¿no?, a ese cuento, ¿no? Entonces, relacionándolo también con lo que decíamos antes, que en estos cuentos tradicionales tan manidos muchas veces o que todos los tenemos en el imaginario colectivo, ¿cómo se aborda la ilustración en unos cuentos inspirados en los clásicos, con la cantidad de referentes que hay? Bueno, en este caso Miriam lo ha puesto muy fácil, entre comillas, ¿no? Porque ella describe a los personajes perfectamente, ¿no? O sea, que ya está aportando con el texto una información muy diferente de los personajes. Ajá. Entonces, simplemente es coger eso y olvidarte, ¿no?, de todo el imaginario colectivo, ¿no?, que tenemos por nuestra cultura. Y trabajar desde ahí. Por ejemplo, pues Blancanieves es una loca de correr, ¿no? Pues te centras en eso, ¿no? En cómo desarrollarías un personaje que va por las mañanas a correr, ¿no? Pues o sea, es que ya te está dando una información totalmente diferente a lo que tenemos en la cabeza, que es Blancanieves, ¿no? Entonces, en ese sentido, coger el texto y trabajar desde ahí. Trabajar desde ahí. Comentaba antes Miriam, bueno, ya decías que no ibas a hacer spoiler, pero bueno, ya nos adelantaste alguna pequeña cosilla. Y en los cuentos de este libro, la sostenibilidad y la actualidad siempre están muy presentes, ¿no? Como comentabas, ¿no?, con algún ejemplo que has puesto, ¿no? Entonces, ¿ha sido fácil encontrar encaje en el argumento, establecer relaciones con la filosofía del cuento y el estado actual o con la actualidad social, ¿no? ¿Cómo se aborda la sostenibilidad y la actualidad en este libro? La verdad que la sostenibilidad, como se puede abordar desde tantos puntos de vista y en tantas temáticas, sí es relativamente fácil. O sea, una vez que tú tienes claro lo que quieres abordar, pues eso, un poco los pesticidas, la fast fashion, ¿no?, una gran empresa contaminante, la tecnología obsolescencia programada, un montón de, digamos, de compartimentos que forman parte de
esta lucha por la sostenibilidad. Entonces, yo tenía claro lo que quería transmitir o las temáticas que quería abordar, y lo que fui pensando es, a ver, ¿cuáles son los cuentos clásicos más leídos o con los que hemos crecido la mayoría y que perpetúan hoy en día o que se les sigue leyendo a los niños y niñas? Entonces vi cuáles me daban más juego y a partir de ahí empecé a relacionar. Para mí fue un ejercicio muy divertido, la verdad. Y sobre todo me parece que son cuentos que yo trataba, por una parte, que fueran así, con un enfoque infantil para permitir hablar de esta temática y también relacionarlos, no solo sostenibilidad, sino también problemas ambientales actuales, ¿no? Pero también quería abordarlo de esta parte del humor, pues para que diera este juego también de lectura familiar, en el que los padres cuando lo leen no les suponga un peñazo leer un cuento, sino que puedan hacer una segunda lectura y digan, pues nunca había pensado yo en esto, ¿no? Pues, por ejemplo, lo de la manzana con pesticidas es algo que muchas veces creo que no se cae en la cuenta de que cuando vamos a comprar, intentamos comprar esas manzanas más bonitas, las más brillantes, y a lo mejor son las peores porque son las que tienen más pesticidas, más cera, etcétera, ¿no? Pues leyendo estos cuentos nos damos cuenta de errores que cometemos habitualmente en nuestra vida cotidiana, y de, bueno, pues las manzanas feas o las que tienen un agujero de gusano pueden ser precisamente las más sanas, y no habíamos caído en el tema de los pesticidas. Entonces para mí fue relativamente fácil y fue un trabajo muy agradable. No es una gran producción, fue más bien un proyecto hecho con muchísimo cariño, pues porque también el diseñador con el que contamos, que nos ayudó, Diego Lara, es un gran profesional y nos decía, pues aquí la portada iría mejor con tela, elegir los gramajes de los papeles. Fue un proyecto muy bonito, la verdad. ¿Y este libro, a quién va dirigido este libro? ¿Es solo para niños o también está dirigido para todo el mundo? ¿Y por qué? Explícanos un poco, ¿a quién va dirigido y por qué alguien debería hacerse con un ejemplar de este libro? Pues Véndelo un poquitín. La verdad que va dirigido un poco a todas las edades, ¿no? Porque la lectura infantil acerca eso a los personajes clásicos, pero sí que tiene una doble lectura para adultos, ¿no? Y como está enfocado desde la perspectiva del humor, no desde la crítica. En ningún momento se dice que estén contados los anteriores mal, por eso es el secreto. A lo mejor hay algo que no nos han contado o le damos esta vuelta de tuerca y lo contamos desde la perspectiva actual. Entonces yo creo que tiene un enfoque para multiedad. Lo han leído muchos adultos y muchos docentes también, y me dicen que les da mucho juego para el aula y que se han partido de risa contándolo. Una de las cosas que más me ha gustado recibir ha sido feedback también de niños que me mandan audios y me dicen, me ha encantado leer esta parte, y el feedback que me dan estaba muy bien y es una cosa que agradezco un montón, porque como te decía, no es un proyecto hecho con cariño, y entonces recibir esa crítica tan positiva y ver que la gente lo recibe tan bien, pues me agrada mucho, claro. Creo que debería leerlo cualquiera, no por nada, solo por pasar un buen rato. Si encima de pasar un buen rato con humor nos lleva a sacar alguna reflexión en todos los problemas que ya sabemos que hay y hacer algún cambio, pues bueno, mejor que mejor, ¿no? Sí. Bueno, en realidad era una pregunta trampa, porque es verdad que hay muchas cosas las que aparecen en el libro que, vamos, que a los niños pequeños habría que explicárselas. O sea, yo creo que no solo es multiedad, sino que es que hay cosas que de la realidad que son complejas, que están reflejadas en el cuento, ¿no? Entonces sí que es verdad que da para mucho juego, incluso para secundaria, incluso me atrevería a decir que da muchísimo juego, porque hay temas de actualidad relacionados con la sostenibilidad, que incluso con la compra, con la compra compulsiva, con el tal. O sea, hay muchos temas que se pueden trabajar en secundaria perfectamente con estos cuentos. Y luego también es verdad, a ver, perdona, Miriam, que yo incluso hay veces que creo que a los niños toda esta información como que la reciben mucho, son esponjitas, ¿no? Entonces como que la reciben mucho más rápido, la absorben mejor, y luego son los adultos que venimos ya con una historia diferente en la que todos estos hábitos de alguna manera como que nos cuestan más. Entonces al final también es ahí como
no sé cómo explicarlo, como una cadena en la que los niños también a veces, o los hijos también a veces, nos enseñan a los padres, ¿no? O de alguna manera. No sé si me he ido un poco del tema, pero bueno, esto quería aportar. Bien. Y luego, por ejemplo, hay un personaje que tiene un problema con el enganche a los dispositivos móviles de todo tipo, ¿no? Y pensemos que hoy en día los niños, desde quizás, bueno, incluso desde bebés, lo vemos en los restaurantes, ¿no? Muchos bebés que se les da el móvil para que se entretengan y después no queremos que estén enganchados con cierta edad cuando les damos la herramienta sin saber usarla desde muy temprana edad. Entonces, pues te decía que el espectro de edad es muy amplio porque tenemos niños con cuentas de Instagram desde los 8 años, tenemos niños y niñas, eso, que se les da un dispositivo móvil y vemos familias incluso en los restaurantes o en los espacios públicos, cada uno conectado con el suyo. Y luego se les exige que tengan una ética a la hora de interactuar o que tengan cuidado con el enganche, etcétera, etcétera. O sea que yo no trato de dar ninguna lección a nadie ni tengo una moralidad con la que crea que estoy superior a nadie para dar lecciones, ¿no? Pero sí lo pongo un poquito encima de la mesa, como decía, desde la estrategia del humor, pues para pasarlo bien. Y si a la vez nos lleva a pensar o a darle una vuelta de tuerca a lo que tenemos en el día a día y hacer una crítica constructiva a cada uno consigo mismo, pues fenomenal. Y luego, claro, como decías, para las aulas, pues a mí, desde luego a mí como docente me resulta un material muy interesante. Y el feedback que te decía, que me han dado otros docentes, pues también. Así que bueno, se trata de aportar y que sirva lo mejor posible. Que es una herramienta de trabajo también importante, vamos, en definitiva. ¿Y dónde se puede adquirir? Bueno, pues se puede adquirir en la galería Matismat, en la calle Pelayo, en Madrid. Y si no, directamente contactando conmigo o bien en redes sociales o por email, que sería miriamcamposleiros@gmail.com. Ahí lo ponemos sobreimpreso en la pantalla ahora. Vale, es un proyecto pequeñito y no tenemos distribuidora, ¿no? Entonces lo hacemos un poco entre todos. Muy bien. Acá comentaba que también podéis escribir a la galería y desde ahí lo puede mandar a distintos sitios de España. O sea, como que no solamente se puede adquirir en Madrid, me refiero, desde Marisma. Perfecto. Y bueno, ¿qué, ¿hay alguna idea más en proyecto o qué? ¿Se va a quedar esto aquí o hay más cosillas por ahí en ebullición ahora mismo? Bueno, a mí el tema de la perspectiva de género, cómo se ha perpetuado a lo largo de los cuentos, ¿no? Cómo todas las princesas han necesitado un príncipe para acabar bien. Y muchas veces también digo que, fíjate, bueno, son ideas, ¿no? No quiero decir con esto que vaya a establecer un compromiso, no voy a firmar nada de lo que diga ahora aquí. Pero esto de luchar contra esta figura del príncipe salvador tiene que darnos mucho juego. Y luego hay otro tema, y es que todos los cuentos acaban cuando empieza la pareja, ¿no? Y la pareja siempre es hombre-mujer. También habría que dar una vuelta de tuerca ahí. Entonces, fíjate que abarcamos ya más temáticas. Pero luego hay una importante que a mí me parece que nunca se ha abordado y que también sería interesante, y es ¿por qué los cuentos acaban aquí? Cuando realmente aquí empieza lo difícil, es decir, la convivencia, el establecer unas normas de diálogo. Ya no entre parejas, da igual el tipo de pareja que sea, si es heterogénea o da igual, ¿no? Realmente cada vez hay más problemas de convivencia entre los niños, los adultos, vemos la cantidad de trolls en internet, en las redes sociales. Entonces, igual los cuentos no deberían acabar cuando se establece que ya, empezaron una relación y se acabó. No, ahora empieza lo difícil, construir una relación, bien sea de amor, de amistad, de lo que sea. Y ahí deberían empezar otro tipo de cuentos. Muy bien, pues yo creo que ya hemos dado unas cuantas pistas e indicaciones para saber de qué va este cuento y seguramente a alguno le van a entrar ganas de tenerlo entre sus manos. Así que confiamos en que así sea. Y no sé si quieres decir alguna cosa más para despedir a modo de colofón.
¿Alguna Pues cosilla nada, más? que muchísimas gracias a vosotros siempre por estar ahí, luchando también por la sostenibilidad y dando estos canales al público en general. Y gracias a Paloma, bueno, por su trabajo, por su apoyo, hemos coincidido fenomenal y bueno, espero que podamos trabajar juntas en otro proyecto. Sí, yo me lo he pasado súper bien, la verdad es que ilustrando este libro y eso, lo que contabas un poquito también, como que tiene mucho humor y el buscar la clave gráfica para la narración, el ritmo narrativo que has utilizado, el humor, pues ha sido bastante fácil, entre comillas, y divertido, ¿no? O sea que yo encantada, la verdad es que ha sido un gustazo. Pues muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Moma, y nada, a todas las neuronas verdes que están por ahí, yo las invito a que intenten hacerse con un ejemplar de este magnífico cuento que nos va a hacer reflexionar sobre los cuentos clásicos y la sostenibilidad. Bueno, pues nada más, hasta otra. Adiós, neuronas verdes. ¿Conocéis la emergencia del clima?